El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y hoy, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Consumo y el Tráfico de Drogas, hemos acudido a una organización de la sociedad civil integrada por expertos en el tema de la seguridad nacional. Está con nosotros Arturo Román Lugo, él es presidente de la Fundación Dr. Fernando Román Lugo, Asociación Civil. Este nombre es el de tu padre, ¿verdad? Así es. Gracias por estar acá, Arturo. Y Gracias. también está con nosotros la maestra María Teresa Gómez Cepeda, ella es vicepresidenta de la Fundación. ¿Cómo estás, Tere? Hola, muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué es la Fundación? ¿Cómo se integra? Bueno, ¿Con qué propósito y cuántos años lleva? La Fundación tiene un poco más de 8 años. Esencialmente se creó con la idea de hacer estudios y análisis de sistemas de inteligencia criminológicos, todo lo que es prevención, detección y diagnóstico del delito, del delincuente y de la delincuencia. Nosotros pensamos que no está por demás siempre aportar nuevas bases para la prevención del delito. Generalmente se especula que para detectar los movimientos operacionales y tiempos espaciales del delincuente, necesitamos más patrullas, más policías y más armamento. Los servicios de inteligencia se ha dicho que es exclusivamente espionaje y contraespionaje. Y los servicios de inteligencia no es nada más eso. Los servicios de inteligencia son análisis de la información. Se comenta que la información es poder, pero realmente la información no es poder, el análisis de la información es lo que nos da el poder. Porque si nosotros tenemos poder aquilatar, medir, calcular, juzgar hechos, no solamente informar, pero además también, lamentablemente, la manipulación de la información es una forma de poder, malo, pero... Así es. Si nosotros tenemos algún informe de determinada calle o determinada esquina, existen algunos eventos delincuenciales a X hora, a las 5 de la tarde, roban vehículos con rojos, tal marca, pues tenemos una información. Bueno, pero esa información, ¿qué análisis hay que darle a esa información? ¿Qué hacemos con eso? Que lo sabemos, ¿no? Porque no se convierte en estadística fría. Sí, he visto cómo presume algún delegado en el Distrito Federal que él sí sabe cuánta droga se vende en su delegación, y entonces el lector de la información dice, bueno, y si lo sabe, es que sabe quiénes son las que la venden y por qué no los ha apresado, por qué no ha detenido eso. Así es. Quiere decir que no cuenta con un cuerpo de seguridad adecuado, que eso es asunto federal y no local. Lo que no se cuenta fundamentalmente es con un sistema de inteligencia. Nosotros hemos desarrollado un sistema de inteligencia basado en modelos criminológico-matemáticos. Es algo, pues, de alguna manera novedoso. Las matemáticas no son novedosas, son eternas. Desde que existe la humanidad y hasta que se acabe la humanidad van a existir las matemáticas. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha ocurrido, independientemente de que en otros países pues, hemos visto que también se les ha ocurrido utilizar las matemáticas, pero no nada más para estadística, sino para prevenir y predecir qué es lo que va a pasar. Si hoy que las matemáticas son muy frías, son heladas, nosotros le damos la vida, ellas nos dan los resultados. Por eso la combinación criminología-matemática. Las matemáticas nos dan los resultados y nosotros, desde el punto de vista criminológico, les damos la vida. ¿Cómo lo hacen? Pues analizamos variables, múltiples variables, factores, elementos, y estas variables, que son cantidad enorme de variables, les vamos dando formas. Por ejemplo, una variable en un evento delincuencial de un vehículo es el modelo, el color, la hora, la víctima, qué clase de víctima, si es mujer, hombre, edad, día,
Estas son variables. Otra variable que puede ser importante, si fue con violencia o sin violencia, qué clase de violencia, porque no es lo mismo una violencia con un cuchillo, arma blanca, que con un R-15 o un Kalashnikov, ¿verdad? Un cuerno de chivo. Son diferentes tipos de violencia. Y no es lo mismo una violencia, un ataque con un Kalashnikov que con 10 o 20. Es un comando. Entonces, son variables. Entonces son análisis de las variables, el tipo de armamento, el tipo de uniformes, el tipo de modus operandi. Y con todo eso se puede saber de dónde vienen incluso las armas, ¿no? En qué colonias se está dando mayormente el fenómeno, quiénes están siendo las víctimas, características comunes de las víctimas, porque se sabe mucho de las características comunes de los victimarios, pero poco se ha analizado quiénes son las víctimas, ¿no? Y yo creo que en este sentido, uno de los aspectos fundamentales que se requieren, como tú decías, es que darle vida a ese análisis que se hace de las estadísticas, que sí se hacen de alguna manera respecto de la droga. Bueno, ahorita hay los polígonos, ¿no?, de la violencia que definió la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, eso sí, está dividida la ciudad en una serie de polígonos y donde de acuerdo a los polígonos están los comandantes y esto sí se supone, y realmente se ha visto que hay un cierto control sobre lo que está pasando en la delincuencia. Y yo retomaría esta parte de las drogas, que pues es el día fundamental del control para las adicciones. Sí se sabe, refiriéndonos a lo que decía el licenciado, que uno de los aspectos fundamentales es que cuando un muchacho adolescente está bajo el efecto de las drogas, no mide consecuencias y es más proclive a cometer un delito, a hacer ya sea inclusive una violación a otra menor de edad, él siendo menor de edad, robo, asesinato, o sea, en fin, una serie de cosas porque pierden el sentido de la realidad. Y en ese sentido creo que lo que se pudiera hacer con este sistema criminológico es que no nada más, sí, ya sabemos que a lo mejor en las delegaciones, inclusive ayer estaba yo escuchando que Xochimilco es una de las delegaciones que menos problemas tiene de adicciones. ¿Y qué por qué sería? Yo inmediatamente pensé, pues quizá también influye mucho el medio ambiente, un ambiente más agradable, con mayor naturaleza, menos hostil. Tantas flores tan hermosas. Exacto. Van alimentando el alma, es que el alma se alimenta de todo lo que recibe a través del exterior. Exacto, entonces, y de alguna manera la parte de la cultura es cuidar el medio ambiente, aunque esté deteriorado, pero todavía siguen existiendo el concepto de familias que tratan de cuidar el medio ambiente. Creo que en ese sentido también tú mencionabas la violencia. Se podría medir también con este sistema la violencia que se da en las casas. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes que hay. A raíz de toda esta situación que se ha presentado de la violencia en el país, pues empezamos primero por ciertas agresiones. Las agresiones resultan de manera verbal. Los padres se faltan el respeto, los padres no respetan a los hijos. Desde el desaire de los padres para con los hijos, que se salen todo el día a trabajar y no ponen atención en el desarrollo afectivo de sus hijos. Exacto. El abandono que tienen muchos de estos padres hacia sus hijos, tanto el padre como la madre. Se ha perdido mucho el sentido de los abuelos. Esta parte, el otro día comentábamos que qué importante era hace algunos años volver a ir a casa de los abuelos los sábados o los domingos, festejar con ellos. Esto se ha dispersado. Y yo sí creo que parte de lo que es el aumento, porque se ha dado un aumento en la drogadicción, ha disminuido algunos aspectos del alcohol, pero han aumentado la cocaína. Entonces, sí se debe mucho a que la familia, que es el núcleo fundamental del ser humano, se está disgregando. Hay abandonos, hay violencia, empezamos por agresiones, como te mencionaba, de manera verbal, ofensas entre los padres. Los hijos es lo que están aprendiendo. ¿Y qué me dices de la fe en Dios? Hablábamos hace un momento en el programa anterior con Trixia Valle y con Bernardo Gómez del Campo, que los militares y los policías son gente de fe. Sí. Y a ellos no les da vergüenza decir que son gente de fe. Y porque a la ciudadanía común, a la gente de pie, a los
porque a los demás sí les da vergüenza, si los que tienen mucha fuerza física y capacitación para enfrentar las cosas más peligrosas de la vida, no tienen miedo de decir que tienen fe? ¿Por qué el ciudadano común se avergüenza ante lo más sagrado? ¿Por qué? Bueno, no sé qué a ver, al respecto. es que esta sí es una pregunta, pero de verdad súper importante. Yo necesito una respuesta. Bueno, ¿Cómo es posible que la interesante. gente que podría ser ultra soberbia porque tiene una pistola, ¿no? Porque además tiene un entrenamiento físico, son alpinistas, hacen rappel, se lanzan por paracaídas, vuelan avionetas, o sea, gente muy capacitada, los militares y los policías, y sin embargo se hincan ante Dios? ¿Por qué el ciudadano común está henchido de soberbia y se avergüenza de decir que tiene o que necesita la relación con la realidad más, la realidad fundamental, principio y fin de la existencia humana? Bueno, yo la llamaría trascendental, ¿no? De la fe yo lo pondría en el aspecto de los valores, esta parte trascendental de que tenemos fe para muchísimas cosas. Hay que tener fe. Claro, si no nadie camina ni para el día siguiente. Si yo no tengo fe en algo, no tengo ganas ni de amanecer mañana. Exacto. Pero la fe está puesta en el dinero. La mayoría del ciudadano común pone el dinero en la fe, y todos los que se corrompen pone en el dinero la fe. ¿Por qué no la fe en Dios otra vez? Bueno, y con mucho orgullo, para mí fue un honor ser militar naval y también policía federal. Conocí cómo piensan de abajo y de arriba y de en medio los militares, no nada más de arriba, y los policías. Y efectivamente son gente creyente, gente de fe, y se sienten muy orgullosos, me consta. Sí. No lo ocultan. De la ciudadanía, pues realmente, depende en qué ambiente esté uno metido, pero pues, inclusive los narcotraficantes y los delincuentes más violentos también tienen su fe. Sí, pero creen en la Santa Muerte, por ejemplo, ¿no? Más que creen no en la Santa el verdadero Muerte, creen Dios, en que les da permiso Dios para delinquir, porque tienen derecho, porque de alguna manera no tuvieron los recursos necesarios económicos o financieros para desarrollarse. Entonces Dios les da un permiso especial. Se justifican. Se justifican. Eso es ridículo. Ridículo, absurdo. Totalmente. Es no conocer al verdadero Dios. Bueno, es estar adorando el dinero, no a Dios. Exactamente. Por un lado, y por otro lado hacen cosa que es fuera de control, ¿no? De control. Entonces, efectivamente, la fe, pues una persona que no tenga fe en algo, pues está perdida para mi gusto. Y los policías y los militares que yo he conocido, que he convivido con ellos, mucho, he convivido con ellos muy gratamente, son gente con una fe bien formada, fe bien puesta. Bien formada. Es que si hasta los narcotraficantes creen en Dios y le piden que les ayude a cometer delito, sí. Es una fe distorsionada. Pero en el sector de la seguridad nacional, en la gente que se dedica a cuidarnos, hay fe. Sin embargo, hay algunos vulnerables con mala formación que se han corrompido. Pero bueno, el problema es muy grande. Lo que la Fundación Román Lugo va descubriendo y generando de conocimiento, lo comparte de algún modo con las autoridades para crear políticas públicas y leyes. Nosotros... Vamos a un corte y nos sí, adelante. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y nos quedamos en que, Arturo, Sí. nos estabas platicando. Sí, el gobierno, bueno, nosotros como Si el gobierno organismos- toma en cuenta tus descubrimientos. nosotros como organismos no gubernamentales tenemos la obligación, es una obligación, de ofrecer posibles soluciones al gobierno. Creo que, lo siento, que los organismos, las ONGs cada día están un poco más poderosas, podríamos llamarle, en el sentido de voz y voto, con respecto sobre todo a lo que tiene que ver con prevención, detección, diagnóstico y predicción del delito. El gobierno poco a poco tendrá también que escuchar voces, opciones, programas, proyectos. Tendrá también que no nada más escuchar, sino que combinar análisis prefactoriales entre gobierno y ONGs, ciudadanos, porque muchos ciudadanos tienen mucho talento que tienen opciones con experiencia para que el gobierno las acate. No necesariamente el dedazo del político es el que funciona, ya hemos visto tantísimos fracasos en el dedazo político, que nombran a X funcionario público que francamente no tienen la minimorum experiencia en el medio y hacen el ridículo a costa y a costillas nuestras. Y muchos ciudadanos tienen mucha experiencia, son muy talentosos, desperdiciados. Y las ONGs tenemos esa obligación de ponerlos a la vista y al portador para que se les tome En el cuenta. caso de ustedes, ¿qué han aportado? ¿Qué le han Bueno, propuesto al gobierno? Nosotros ya le propusimos al gobierno el estudio de criminología matemática Ajá. y ya nos contestaron que lo tomarán en cuenta. A ver, compártenos. Dice, es un sistema de inteligencia criminológico-matemática basado en modelos criminológico-matemáticos cuyo objeto es de prevenir, detectar, diagnosticar y predecir los movimientos operacionales y tiempos espaciales del delito, del delincuente y de la delincuencia organizada. Este proyecto ya se le envió al señor presidente de la República. Y lo ha recibido, ¿te consta? Aquí están los resultados. Ya contestaron muy amablemente lo que sea de cada quien. Contestó la presidencia de la República que lo tienen en consideración. De todos modos, nuestra obligación no es nada más haber recibido que ya lo tienen en consideración, es decir, bueno, ¿qué pasa, no? Para que esto funcione, necesitamos sentarnos las dos mesas, las dos partes, decir, bueno, ¿qué es lo que ustedes proponen y con qué características? Y me parece que ha sido tarde porque ya se sentaron con la Secretaría de Gobernación teniendo el liderazgo para definir el Plan de Seguridad Nacional contra la Violencia y la Delincuencia y debieron haber tomado antes en cuenta pues toda esta generación de conocimiento, así como por ejemplo el contenido del libro de En búsqueda de un perfil policial mexicano de Bernardo Gómez del Campo, ¿no? Sí. O sea, hay muchas cosas que se descubren dentro de la sociedad civil muy valiosas y que no han sido tomadas en cuenta, utilizadas, consideradas. Este documento se envió, este proyecto se envió al Partido Revolucionario Institucional desde diciembre de 2011 para la campaña. Se manejó con tiempo el proyecto. Contestaron también muy amablemente que lo tienen en la mira. Sí. Nosotros tenemos la obligación de seguir insistiendo y con toda razón puede decir, bueno, explíquenos. ¿Cuántos y quiénes fueron los expertos que diseñaron este modelo? Pues, Criminológico matemático se llama. Tenemos experto en físico matemático. Si quieres puedes dar nombres porque gente Sí, especializada. Manuel Hernández Rosales es un extraordinario físico matemático. Él está apoyando en todo el área científica matemática. Tere es psicóloga con maestría el área de psicología. Yo soy economista con estudios de criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde hace muchos años he estado estudiando ahí constantemente. Tenemos a Sebastián Cadena, que es administrador de empresas, muchacho muy inteligente, empresario, exitoso, porque también el empresario tiene que opinar. Tenemos al licenciado Raúl Zárate Ontiveros, que es economista, en fin, es un grupo grande de sociólogos y abogados. Sí, como abogados también está con nosotros Agustín Siliceo, el maestro Agustín Siliceo. Agustín Siliceo
Bernardo Gómez del Campo está dentro del Consejo Consultivo, el licenciado Mario Cruz, que tiene maestría. Invitamos también a un extraordinario economista, Agustín Caso Rafael, Premio Nacional de Economía. En fin, es multidisciplinario. Qué interesante. Además, todo tiene que ver con, ya decía yo, ¿no? Han puesto el corazón en el dinero. Entonces, tienen que ser los economistas que vayan proponiendo una política económica humanista que haga que la gente le baje su amor al dinero y que busque el bien ser en la comunión de corazones a nivel familiar y comunidad, como tú lo estás proponiendo, ¿no? Sí, porque algo que, por ejemplo, vimos en este proyecto, que las variables psicológicas, las biológicas, las sociológicas, las médicas, influyen muchísimo en los aspectos delincuenciales, tanto ser tendencia a la droga, que puede ser por algún aspecto ya de tipo ya biológico, porque la madre desde la época de que estaba ella embarazada usaba o marihuana o alguna cocaína, alcohol, fumaba, pues todo esto va generando en el feto pues ya la adicción. Entonces va a ser mucho más difícil el poderlo controlar. Sin embargo, es posible. Ahora bien, el aspecto sociológico, la sociedad, el medio ambiente, volviendo a la parte de la fe, pues yo creo que ahí es donde pareciera que hablar de fe da pena, da vergüenza a muchas personas, no lo pueden expresar con naturalidad. Entonces también este aspecto de la fe, la parte sociológica, las escuelas, el deporte, ver todos estos, cada uno de estos aspectos, cómo va enfocándose para ir detectando cuáles son las necesidades y parte de lo que... Y perdona, y todo esto está mencionado en el estudio que ustedes aportan al gobierno. Fíjate qué interesante, ¿sí? Qué importante más que interesante, y si no, mejor dicho, qué urgente. No, realmente es urgente porque... Realmente es urgente. Están haciendo muchísimas investigaciones, se hacen muchos análisis estadísticos, pero se quedan como guardados en el cajón, no se saca, no se ve hacia dónde puede ir la tendencia, tanto positiva como negativa, y es lo que también en este proyecto, a través de las matemáticas, se puede lograr. Como platicábamos muchas veces Arturo y yo, si el hombre ya llegó a la luna, solamente utilizando matemáticas, física, en fin, muchísimas cosas, ¿por qué no poder empezar a controlar? Claro, desde el punto de vista económico sabemos que la droga es una entrada muy fuerte también de dinero y que tampoco no es tan fácil. Entonces también... Pero el costo es más grande que el dinero que se gana. El costo, cada vida vale... Bueno, cada vida no se puede medir su valor, no tiene precio, de manera que no vale la pena. No vale la pena, es como dirigir el corazón del ser humano hacia lo verdadero, ¿no? Entonces, deslindarlo de su pasión por el dinero. Ustedes tienen un estudio criminológico, matemático que nos puede ayudar, pero solo si su aplicación es a nivel local. Yo pienso en la ciudad feliz de Platón, siempre pienso en eso, con razón nos va tan mal, con un país tan grande y tan revuelto. No tenemos mesura en el tamaño. Entonces se me hace que aplicar estos estudios, estas metodologías, estas estrategias, cada municipio apenas, y se podría lograr algo. ¿Qué me dices de eso? Bueno, pues efectivamente los resultados de una ecuación como la que hemos propuesto, porque esto está basado en una ecuación madre, así le llamamos una ecuación madre, en donde los parámetros esenciales son la peligrosidad, la organización, el modus operandi y en todo caso también los sistemas de información geográfica. Todos estos parámetros nos hacen ver que cualquier tipo de evento delictivo debe ser analizado con estos 4 parámetros. Peligrosidad, organización, modus operandi y sistemas de información geográfica. Entonces, es una ecuación base madre que está desarrollada y explicada criminológicamente con modelos matemáticos, pero también con aspectos teóricos. Pero además se tiene que trabajar en cada municipio al unísono con todos los demás, porque si no es como cuando pones veneno contra ratas en tu casa, se le van al vecino. Claro. Entonces es ponerse de acuerdo toda la manzana y decir, oigan, hoy todos repartimos el veneno para las ratas porque si no se te van a ir a tu casa. ¿No? O cuando fumigas, ¿no? Sí, fumigas contra las cucarachas en tu casa y se van a las coladeras del vecino, entonces tienes que avisarle a los vecinos, oigan, fumiguen porque, ¿no? Entonces es a nivel nacional,
pero localmente una aplicación muy inteligente con base en estos estudios. Se regionaliza. Se regionaliza. Vaya, no todos los estados son iguales, todos los humanos somos iguales, porque eso del Código Penal tipo te parece extraordinario y ya se tardaron. Este Código Penal está hablando ahora de que quieren homologar a nivel nacional el Código Penal. A mí se me hace muy lógico. Yo soy economista, pero se me hace muy lógico que un homicida es homicida en Chihuahua que en Chiapas, ¿no? Un violador es el mismo. Efectivamente, el defraudador también defrauda y tiene la misma tipología. Y cuando se dice que para el año 2016 es cuando ya va a quedar esto aprobado, ¿por qué tanto tiempo? Cuando es algo ya urgente. Es que seguramente los juristas, jurisconsultos están reorganizando la nueva creación de un código penal tipo que ya se hizo en 1963, pero no se echó a andar por cosas de política, pero ya está hecho un código penal tipo desde 1963. Eso ya lo hizo el presidente López Mateos. Vaya. Y siendo encargado de la ejecución Fernando Román Lugo, precisamente. Pero ¿y luego qué pasó? Después de un corte nos explicas. Claro. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y Arturo, estábamos hablando de que en 1963 se intentó homologar o se presentó una propuesta precisamente de parte de tu padre, el señor Arturo Román Lugo. No, Fernando. Fernando, perdón, sí, Fernando. Sí, Fernando en ese momento con el presidente López Mateos, él era Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales y el presidente López Mateos le encargó que a ese proyecto del Código Penal tipo que se hizo y ahí está, y está hecho, pues se asesoró con gente de primer nivel, inclusive todavía vive gente como la doctora Islas de González Mariscal,
Porte Petit fue uno de ellos, Quirós Cuarón, vaya, gente de lujo, fueron asesores de ese proyecto. Pero cambió sexenio y borrón y cuenta nueva. Y nunca se usó ese material. No. Y ahora se hace una nueva propuesta. ¿Quién la hizo? Propuesta nueva. No, se está haciendo una nueva propuesta se han modificado, hay características diferentes de los delitos. Por ejemplo, el lavado de dinero, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues es un delito que se ha tipificado como nuevo, ¿no? Ese es algo diferente. Entonces se tiene que ir actualizando el Código Penal. Sí. De los 63 se hizo con el México de aquella época con futuro, pero hay que actualizarlo. En ese plano no me meto porque no soy el penalista, no soy el jurisconsulto, pero sí me doy cuenta de que van variando los delitos, pero hay que homologarlo por lógica. Muy bien, y ahí contempla en esta nueva homologación que se intenta aprobar para el 2016 los juicios orales. ¿Qué me platicas de eso? ¿Es correcto? ¿Está bien? A mí me gusta mucho los juicios orales. Yo tuve oportunidad en la CIEDO, trabajé con el maestro Noé Ramírez Mandujano, que estuvo 4 años criminalmente preso. Lo apresaron por mentiras, chismes clásicos que no se entienden entre muchos políticos. Ya salió, hace unos 2-3 meses salió. Estuve yo como asesor de él. Participé en juicios orales, en unos cursos de juicios orales, me pareció interesantísimo. Repito, soy economista, sin ser abogado, me pareció muy interesante participar. Creo que es una cosa que nos va a beneficiar mucho. ¿En qué sentido? ¿En cuántos aspectos? Yo lo veo que se evidencia, no es lo mismo burocratizar una denuncia penal, burocratizar con papeles, con documentos. Y dejar en el archivo por varios meses un caso. A presentarla cara a cara, evidenciando pues, el talento del abogado, defensor como del acusador, y también viendo cómo la ciudadanía se integra en ese juicio. A mí me pareció muy interesante y creo que va a ser muy bueno. ¿Se va a integrar la ciudadanía? Bueno, se integra porque tiene una forma de que se publicita. De alguna manera no está escondido en el marasmo de la burocracia, de los papelitos famosos. Ajá, claro, se va a poner en evidencia. Se pone en evidencia. Y la misma ciudadanía puede ver la inocencia en la persona que está siendo juzgada injustamente y que se le pretende apresar cuando a lo mejor no cometió ningún delito. Así es, muy interesante. Bueno, por una parte, y yo creo que algo que es bien interesante, también nosotros aquí en la Fundación tenemos muchísimos diplomados que se pueden que impartimos, y algo de lo que nos hemos enterado en estos de los juicios orales que a mí me llama mucho la atención, los jueces no están acostumbrados a las cámaras como estamos ahorita nosotros aquí. Entonces obviamente el juez, en vez de estar atento a lo que está diciendo el presunto delincuente o el abogado defensor, está atento a la cámara, que salga bien, entonces está por acá. Creo que hay una parte importantísima que se tiene que manejar desde el punto de vista de cómo las preguntas van a tener que ser muy diferentes a como se hacían antes. ¿Por qué? Pues porque van a estar pasando al aire. Entonces, tiene que ser exactas. El juez tiene que tener una programación muy específica de lo que realmente quiere investigar, para que de alguna manera el presunto delincuente pues lo vaya diciendo. Porque si no, ¿qué pasa? El juez, de aquí a que adquiere la confianza en estar frente a cámaras, porque no es fácil, pierde tiempo. Entonces se puede dejar envolver por un defensor muy astuto para cometer alguna arbitrariedad, hacer alguna cosa. Sí creo que sea muy importante, y en este sentido, qué bueno que a través de tu programa lo podamos publicitar, que nos llamen para preguntarnos sobre los cursos que están diseñados ya y que estamos impartiendo para las personas que quieran saber cómo hacer una entrevista enfocada a obtener la información que se requiere. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, se pierde lo importante del juicio oral.
Entonces estos cursos van para abogados. Van para, exactamente. O psicólogos también, psicoterapeutas. Psicólogos que son psicólogos forenses, que les interesa también tener este tipo de técnicas, para los abogados, que tienen que también saber cómo manejarse con determinadas personas, qué preguntas hacer, y los jueces sobre todo, yo sí pienso, inclusive acá, lo que está pasando, ¿no? Que los jueces también tienen que tener una modernización respecto de tanto en los juicios orales de aspectos penales, pero también en los familiares, porque hay veces que los jueces no están dictaminando como debiera ser, no están tomando el entorno social, familiar, que está sucediendo con los niños discapacitados. No digo nombres, pero es muy sabido de que la verdad hay personas que no tienen, son muy buenos jueces, pero les falta la sensibilidad. Y creo que hablábamos de valores, hablábamos de familia. Es importantísimo. Hoy día la familia se ha desgregado, entender qué está pasando en la sociedad. Y creo que también los jueces tienen que entender, no nada más desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista social, sociológico, psicológico, humanista. Dime, por ejemplo, ¿qué hacer con las familias? Empezando por la que quitaron ya ¿cómo se llama esto que versaba Melchor Ocampo en las bodas? Sí, lo quitaron, el acta, pero no lo sustituyeron por algo que hable del amor, que hable de la corresponsabilidad, del cuidado mutuo, de la fidelidad, ¿o sí? Bueno, cada juez dice lo que quiere decir, dependiendo de cómo le ha ido en la feria, porque seguramente el 50% están divorciados y vueltos a casar 3, 4, 5 veces, con un corazón destrozado y sin saber realmente qué aconsejar para que ese matrimonio viva el amor. Ahora, si pudiéramos decir públicamente, queremos recuperar el estilo de vida de los abuelos, ¿no? Y que esto se notara desde los criminólogos, que lo fueran difundiendo, porque es sorprendente que un criminólogo, ustedes, nos estén hablando de estas cosas, de la familia, del amor, de los valores, de la fe. Es increíble. Yo creo que es fundamental tener fe en un ser superior. Llámese como lo quiera poner la persona. ¿Qué otros cursos dan? Cuéntanos. Bueno, damos los cursos todos, muchísimas cosas relacionadas precisamente con desarrollo humano, desde todo este punto de vista humanista, cursos de programación neurolingüística, cursos también por ejemplo, del delito hemos dado prevención del delito para las mujeres. Prevención del delito. Prevención del delito para las mujeres es fundamental. Porque yo también lo veo. Prevención de adicciones. Todo lo que sea medidas preventivas, hay que hacer algo por México. ¿Y dónde dan los cursos? Tenemos varios lugares, ya sea que nos contraten y ellos ponen el lugar donde nos dicen que quieren alguno de los cursos. Esto que acaba de pasar en el Heaven famoso, que nombre le pusieron al antro, After Heaven, esto ya nos está hablando de qué está pasando también en la sociedad externa, donde un muchacho se va a divertir. Un muchacho va a divertirse, a pasarla bien, y resulta lastimado. Entonces, está faltando algo. ¿Cómo podemos prevenir esa parte? Los mismos de los restaurantes desde mi punto de vista, tienen la obligación de dar este tipo de cursos. Cómo tratar al cliente, no nada más que llegue a emborracharse, es que parece una manda. Es que haz de cuenta que lo único que quieren es venderles droga y alcohol, sí, ¿no? Exacto. Ahora, los sistemas de seguridad oficiales no entran a los antros a cuidar a los muchachos, a prevenir el delito. Bueno, pueden entrar porque es autoridad. Tienen autoridad para entrar. Pero siempre vamos a decir a los muchachos que entre un policía, o que si están divirtiéndose, si están en una discoteca, bueno, en mis épocas le decíamos discoteca, ahora le dicen antros, ¿verdad? Entra en una discoteca un policía, pues se siente incómodo. Antes era salón de baile, luego discoteca, ahora antro. Los antros eran de perdición en aquella época. Y después ya son funerarias, ¿no? Sí. Y ahora ya son funerarias. Qué duro, ¿no? Qué duro, pues sí. Porque además qué miedo como padre que tienes un hijo de 16, 17 o 20 años que te dice voy a salir con mis amigos. Si de por sí antes era difícil, creo que hoy día, con la situación que se está presentando, bueno, aunque tengan el celular, ¿de qué te sirve el celular? ¿De qué te sirve?
en un momento determinado, ¿para qué? Entonces, sí es algo que hay que tratar de ver de qué manera se puede controlar esto, desde darles a los restauranteros también cursos de prevención del cursos de delito. prevención del delito, de trato amable con los clientes, porque es una tarea ahora sí que de todos embellecer todos los espacios humanos con un trato amable, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué alianza tienen con algunas otras organizaciones de la sociedad civil para que su voz sea escuchada? Bueno, nosotros hemos salido en la radio, 2 años estuvimos en Radio Imagen, hemos sacado algunas cosas, pero generalmente nosotros no hacemos mucha alianza todavía, generalmente lo hacemos de manera independiente. Claro, ya bastante alianza son los profesionales que se integran a la fundación, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo han visto la actuación de otras organizaciones o movimientos sociales como las marchas por la paz encabezadas por Javier Sicilia, como la Fundación SOS, como la lucha contra la delincuencia, o cómo se llama este otro? México Unido contra la Delincuencia. México Unido contra la Delincuencia. A nosotros nos tocó ir a marchar, ¿verdad? Con el blanco, que nos criticaron de que íbamos con Javier Sicilia. No, en la época de Obrador, cuando marchamos en Reforma, la primera vez que nos criticaron porque íbamos muy elegantes, bañaditos, eso sí nos bañamos. Yo creo que este tipo de organizaciones no gubernamentales han sido excelentes, han dado mucha pauta, han abierto poder, han abierto la voz a los ciudadanos y a estas organizaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante y con el tiempo tendrán que tener más fuerza. Ahora, ¿qué porcentaje se está aplicando en prevención, en persecución y en sanción o cárceles en México? ¿Y tú cómo preferirías que fuera aplicado? Las cárceles sigue siendo igual. Las cárceles están llenas de gente, de mucha gente que no deberían estar ahí por aspectos burocráticos de la justicia. Eso es definitivo, es una realidad. Ya sabemos que a nivel mundial, universal, los ricos generalmente nunca van a la cárcel, o casi nunca, es raro, ¿verdad? Eso es una constante, ya no es una variable, es una constante. Entonces las cárceles es un problema gravísimo en México. Porque hay hacinamiento de gente inocente. Hacinamiento y con tendencia que reviente. Y entonces con eso de los juicios orales se puede reducir el número de habitantes de las cárceles. Pues por lo menos tendrán más cuidado los abogados de las dos partes de hacer las cosas mejor. Muy bien. Y otro, la prevención y la persecución. La prevención, pues yo siempre he criticado un poco que, bueno, mucha gente, que los medios de comunicación masivos, la televisión, realmente podrían ayudar mucho. Porque si ellos canalizan, hacen estrellatos de lo malo que pasa en la juventud, pues la juventud dice, pues así hay que ser. Yo creo que los medios de comunicación masivos tienen mucha responsabilidad. Pueden ayudar mucho, pues. Sí, tienen todo el poder para hacer cultura de paz, cultura de amabilidad, claro. Y los jovencitos, las jovencitas escuchan mucho a los medios. Sí. Y ahora la persecución, hay mucho desgaste y muertes en el camino de persecución. Las estrategias de inteligencia tienen que purificarse, tienen que hacerse de gran altura, de gran sofisticación. No nada más me late o que creo o que siento que por allá vamos a verlo, vamos a tratar de detener esos delincuentes, si es que son o no son. Hay que estar seguros, o más seguros, y eso con servicios de inteligencia muy sofisticados. Y entonces los policías tienen que alcanzar grados de licenciatura, maestría y hasta doctorado en cuestiones criminológicas, ¿no? Sí, creo que de ciencias penales en general. En ese sentido creo que las diferentes policías, tanto la federal como las estatales del Distrito Federal, están haciendo una buena labor. Digo, yo actualmente trabajo en el Instituto de Técnico de Formación Policial. Tenemos una licenciatura ahí, es una licenciatura para Administración Policial. En el DF. En el DF. Se van a abrir otros 5 licenciaturas, precisamente para ir subiendo el nivel académico de los policías. Bueno, los que están ahorita como cadetes, que van saliendo a la calle, pero bueno, se está viendo esta parte, la Policía Federal también. No sé, yo me he encontrado también en Policía Federal
con personas que están muy bien capacitadas y que realmente, como dice Arturo, vienen desde abajo, subiendo, se han ido procurando una mejor aprendizaje, educación, logros académicos para llegar a puestos importantes. Creo que sí se está haciendo. Creo que donde ¿En cuántos años, perdóname, en cuántos años crees que tengamos un sistema de seguridad seguro? Yo creo que nos falta mucho. No sé, no te podría decir porque sería comprometerme conmigo decir tanto. Yo creo que se está haciendo, se podía hacer todavía más para darles mayor seguridad a los policías. Creo que las leyes ahí tienen muchos huecos respecto de el cuidado que se les tiene que otorgar a los policías. Son víctimas. ¿Como cuáles? Sí, son víctimas. Digo, yo cuando veo los ataques que les dan... Nos quedan 2 minutos, ataques que les dan, creo que también hay que reforzar la figura del policía, porque no generalizar que todos son corruptos. Yo creo que hay gente muy capaz. Y creo que en la medida en que valoremos la importancia de un policía, vamos a ayudar también desde otro punto de vista a la valoración de la prevención del delito. Independientemente que también nosotros en los cursos que damos les damos muchas técnicas para cómo prevenir y detectar cualquier delito. Y creo que la prevención falta mucho. Muy bien. Dime 5 cosas que faltan, porque te interrumpí hace ratito. Falta familia, fe, familia, decías. Falta contención familiar, falta fe en los valores trascendentales de la vida, en creer en un ser superior, falta el que los padres se comprometan realmente desde un principio a que si van a tener un hijo, que sea un verdadero hijo, no que lo vayan a abandonar. El problema del abandono es muy fuerte. Falta educación, falta deporte, falta familia. Bueno, yo diría, falta 10 de mayo. Falta 10 de mayo. Claro, sin Dios y sin madre la vida no es vida. Exacto. Sin Dios y sin madre la vida no es vida. Exacto. Y la madre no está bien puesta si no tiene, entonces ahí se complica. Y desafortunadamente o afortunadamente somos las mujeres las que tenemos que ayudar más en este sentido a sacar México. Yo amo mi país. Ojalá que muchas mujeres lo consideren y se recojan un poquito más mientras crecen a sus hijos en el hogar. Ya habrá tiempo para trabajar, hasta para cansarse de trabajar, pero mientras crecen a los hijos, que se atrevan a vivir la mayor experiencia de la vida, que es estar en casa, sembrando los valores que después darán unos árboles gigantescos que cobijen pues a muchísima gente a través de sus hijos bien educados en los valores. Sí. ¿Nos quieres decir algo más, Arturo, ya para terminar? No, encantado. Ojalá y este tipo de organizaciones impulsen precisamente a nuestras organizaciones para que a su vez obliguemos al gobierno a que nos escuche, y no nomás nos escuche, sino que nos atienda. Así es. Bueno, pues que nos vayan emitiendo boletines, que manden a toda la prensa con información, opinión, comentarios respecto de la realidad nacional, para que se sepa lo que dice la Fundación Dr. Fernando Román Lugo, y que pues las reuniones mensuales entre su grupo, su gente, vayan generando pues información para compartir con México. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter. @Todo México Somos.